Y leemos en Primera Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 28. Y ahora, hijitos, escribe Juan, permanezcan en Él, en Jesús nuestro Señor, para que cuando se manifieste Jesús, tengamos confianza. Si permanecemos en Él, si perseveramos en las enseñanzas de Él, entonces cuando se manifieste tendremos confianza. ¿Qué significa esa manifestación de Jesús? Lo explica en el mismo versículo. Dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Note este escenario. En este escenario se está hablando de su venida, se está hablando de su manifestación. Inevitablemente aquí debemos entender que cuando dice para que no nos alejemos de Él avergonzados, se está refiriendo precisamente a esa venida. Cuando algunos que no sean subidos a las nubes del cielo, sino que permanezcan aquí en la tierra y participen de la ira de Dios, si ellos sobreviven, no tendrán en manera alguna deseos de acercarse a nuestro Señor cuando descienda al Medio Oriente, a Israel. No querrán acercarse a Él para nada, por cuanto continúan con sus cuerpos humanos, sus cuerpos corruptibles, llenos de todo tipo de sentimiento humano, de imperfección humana. Y por eso dice aquí que para que no nos alejemos de Él avergonzados. Se está hablando aquí de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Esto nos hace recordar a nosotros varias parábolas. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? 5 que no se prepararon adecuadamente no tendrán la oportunidad de salir a recibir al esposo. Allí tenemos nosotros a algunas avergonzadas que llegan a última hora y no pueden entrar al lugar del gozo, el lugar en donde se halla el esposo con la esposa. Notamos entonces aquí nosotros que esta palabra en Primera Juan, en el capítulo 2, verso 28, nos hace recordar varias parábolas. Recuerda la parábola del siervo infiel. Cuando venga su Señor, y ahí dice cuando venga, se refiere a esta venida, a esta manifestación, al descenso de nuestro Señor Jesús sobre la tierra. De modo que el siervo infiel que lo espera aquí en la tierra, porque en manera alguna sube a las nubes del cielo para ser librado de la ira en ese último día, no subirá, sino que tendrá que esperar aquí abajo, por lo menos esconderse de esa ira, a ver si puede sortearla, si puede pasar a través de ella. Pero entonces esto nos hace entender a nosotros que esas parábolas nos están indicando que los siervos esperan aquí abajo la venida de su Señor. Note al siervo infiel. El siervo fiel y prudente está junto a su Señor, que en su segunda venida lo eleva a las nubes del cielo para que no participe del castigo y del juicio sobre la tierra. Pero el siervo infiel tiene su parte con los hipócritas. Es decir, ese siervo infiel aquí abajo es hallado por nuestro Señor. También es hallado el siervo fiel, pero el siervo fiel es librado, mientras que el infiel no es librado. Vosotros, pues, dice el Evangelio, sed como siervos que esperan que su Señor regrese. Es decir, mantengan la expectativa. También dice, vendrá en aquel día que no espere ese siervo infiel, porque se está comportando de una manera diferente. Aquí en el versículo número 29 dice, si sabéis que Él es justo, nuestro Señor, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En el verso 1 del capítulo 3
Miren cuál amor, o sea, cuán grande amor nos ha dado el Padre Celestial, para que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Él. Sí, en realidad, por esa adopción, por el espíritu de adopción, por la simiente que es la palabra del reino en nuestros corazones, Dios nos hace hijos de Él. Nos da el espíritu de adopción además. Pero aquí en el versículo 1 está diciendo que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no reconoció a Jesús. Amados, dice allí, ahora somos hijos de Dios, eso lo sabemos muy bien. Ya se manifestó la gracia de Dios para hacernos hijos de Dios. Y aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué significa eso? ¿Que no tenemos conocimiento de lo que seremos? El conocimiento está, la ley y los profetas, sobre todo los profetas, describen con puntos y comas cómo será aquel futuro en el reino de nuestro Señor Jesús. Pero lo que está diciéndonos aquí es que no se ha manifestado, o sea, todavía no es una realidad. Todavía no hemos llegado a ese punto, a ese glorioso día de la transformación nuestra y nuestro ingreso al reino de Dios. Por eso dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha convertido en una realidad la gran cantidad de promesas que hay. Pero sabemos, estamos convencidos de eso, que cuando Él, nuestro Señor Jesús, se manifieste en su segunda venida, en llama de fuego, en las nubes del cielo, seremos semejantes a Él. O sea, sabemos de nuestro futuro. Sabemos que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Él, un cuerpo humano glorificado, un cuerpo humano capacitado para vivir para siempre. Dice aquí, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Si tenemos la capacidad de verlo, de estar junto a nuestro Señor Jesús en aquel día, entonces ya está. Seremos glorificados en su venida porque el Padre le ha dado la potestad de glorificar a los suyos, de darles aquella vida que no acaba, aquella vida que no termina. En el verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? Dice Juan, ¿una esperanza de viajar a otra galaxia? ¿Una esperanza en el plazo y la medida de la distancia? No. Es la esperanza, como leemos aquí, de tener ese cuerpo inmortal por palabra de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesús. Tendremos ese cuerpo inmortal para vivir para siempre en el reino de Dios. Tenemos esa esperanza. Tenemos la esperanza del día de la manifestación de los hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús, ¿por qué en Él? Porque Él la anunció, porque Él la predicó, porque Él enseñó que ese es el futuro para el obediente. El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, es decir, colabora con la purificación de su ser, así como Él, nuestro Señor Jesús, es puro. ¿Está leyendo? ¿Estamos entendiendo estos versículos importantes de la Biblia? ¿Estamos compartiendo con Juan estas palabras verdaderas? Sí, nuestra esperanza es en la segunda venida. No tenemos esperanza en una venida secreta de la que se habla el día de hoy, en libros, en obras, en libros que se escriben dados a la fantasía. No hay ningún tipo de venida secreta para llevarse a un pueblo, a un lugar. Lo que hay es un arrebatamiento de los fieles a las nubes del cielo para que no participen del derramamiento de la ira de Dios, cuando se derrame la ira de Dios y del Cordero en ese día final. La esperanza del creyente está clara aquí en 1 Juan. Esa es la esperanza. Eso es lo que esperamos, eso es lo que creemos,
Eso es lo que hace que nosotros, como dice aquí, inclusive nos purifiquemos, nos inspiramos en esa esperanza. Si nos inspiramos en esa esperanza, entonces por eso queremos vivir una vida lejos del pecado y cercana a Dios, luchando fuertemente para conseguirlo, teniendo una buena conciencia delante de Dios. Esa es nuestra esperanza, la esperanza de verle, la esperanza que Jesús se manifieste, la esperanza de su venida. Eso es lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es lo que guía nuestra vida, eso es lo que inspira nuestra vida diaria. Esa es la esperanza bienaventurada del creyente, como decíamos en un mensaje anterior. La gran esperanza o la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro gran Elohim, nuestro amado Mesías, nuestro Señor Jesús. Cuando escuchamos nosotros o leemos a los hombres de Dios hablando de su partida, hablando de su muerte, hablando de salir del mundo de los vivientes, no debemos entender nosotros una existencia post-mortem. Lo que debemos entender nosotros más bien es que todos estos hombres de Dios tenían el mismo deseo y la misma confianza que tenía Job, el que dijo que él entendía que aunque se deshiciera su carne, aún en su cuerpo habría de ver a Dios, el cual veré, dice él, por mí mismo, y no otro lo verá, sino yo mismo, hablando acerca de su resurrección. Él habla de su muerte, de deshacerse su carne, pero inmediatamente él habla de ver a Dios en su carne, por la reconstrucción de su carne, por la resurrección del cuerpo. Amigos, esto es maravilloso, porque cuando Pablo y Pedro hablan de partir, de irse, están hablando de descansar en el polvo, lo cual representa para uno simplemente un segundo, porque entre cerrar los ojos en la muerte y abrirlos en la resurrección, para el individuo que experimenta así la muerte, habrá pasado solamente un segundo. Será cerrar los ojos y volverlos a abrir. Habrá pasado inclusive hasta décimas de un segundo entre la muerte y la resurrección. Por eso entendemos, por esta esperanza bienaventurada, que los creyentes quieren partir, porque partiendo están en los brazos de Jesús, entre comillas, por supuesto, en el sentido simbólico. Duermen en el Señor Jesús, porque Él será el encargado de hablar la palabra de Dios para que los muertos se levanten. Así que qué bueno es entender que descansar en los brazos de nuestro Señor Jesús será un periodo, es cierto, de inexistencia, pero sin embargo, solamente un segundo entre cerrar los ojos y volverlos a abrir. Amigos, esta es la esperanza del creyente. Descansar en la muerte, porque inmediatamente después de descansar en la muerte, después de cerrar los ojos, se abrirán los ojos a la maravilla de maravillas, a observar y a mirar la belleza de nuestro Salvador en las nubes del cielo. Espero, como dijo Pablo, de un consiervo, y espero lo mismo, que usted halle lugar junto al Señor en aquel día.